Por favor, en sus Biblias vamos a Juan, capítulo 11. Vamos a terminar hoy el Evangelio según San Juan. Bueno, el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 11. Y voy a leer del versículo 45 al versículo 57. Juan 11, versículo 45 al versículo 57. Dice de esta manera: Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Supongo que todos ustedes con anterioridad o en alguna ocasión han escuchado o han dicho la frase: ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Estoy seguro que alguna vez hemos escuchado o hemos dicho tal frase. ¿Y qué quiere decir esa frase? Ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Esa frase pone en evidencia, o lo que la frase quiere dar a entender, es que hay ocasiones donde nosotros decimos o hacemos cosas que no estamos realmente conscientes de las implicaciones o de las consecuencias de lo que estamos deseando o diciendo, hasta que después resulta que lo que sucede de aquello que deseamos o decimos no sale como nosotros esperábamos. Estoy seguro que algunos de ustedes, a lo mejor en enero o febrero del año pasado, en 2020, decían: oye, qué flojera ir a la escuela, qué flojera ir al trabajo. Ojalá que no tenga que volver a la escuela o volver al trabajo. Y bueno, de cierta manera, ahora con la pandemia, irónicamente, se cumplió lo que algunos quizás alguna vez dijeron o pensaron, ¿no? De que quisieran no regresar a la escuela. Pues bueno, a lo mejor durante un año y medio no han pisado la escuela otra vez. A eso le conocemos como una ironía. Una ironía es algo que sale diferente, que sale opuesto a lo que tú esperabas que saliera. Es algo irónico haber dicho eso, ahora que lo vemos en retrospectiva. Y algo interesante es que la Biblia está llena de ironías, está llena de historias irónicas donde las personas dicen o hacen cosas que al final resulta que no salen como ellos imaginaban. Una historia, por ejemplo, muy irónica que seguramente algunos de ustedes conocen. Si han leído el libro de Esther, por ejemplo, conocen la historia de un hombre llamado Amán. Amán era un hombre perverso, era un hombre malvado. Amán era un oficial, era alguien muy reconocido en la corte del rey Artajerjes. Y Amán tenía un enemigo. Amán odiaba a un hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo era judío y Mardoqueo no se inclinaba, no reverenciaba a Amán como Amán esperaba. Y Amán lo odiaba tanto. Amán tenía tanto odio, no solo contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos. Realmente era un racismo terrible lo que este hombre tenía, que Amán convence al rey Artajerjes de que pase una ley para que en cierta fecha, cuando llegue ese periodo, cualquiera pueda matar de manera libre a los judíos. Eso era algo que Amán logró, o sea, convenció al rey Artajerjes para que esta ley pudiera ser vigente y que el rey la ratificara y la sellara con su anillo. Y adicionalmente, Amán, esperando precisamente ese momento donde finalmente pudiera no solo matar a los judíos en general, sino a Mardoqueo, Amán
manda construir una horca gigantesca, una horca de 22 metros de altura en su casa, algo excesivo, algo sumamente terrible. Y era una horca que Amán había preparado, había diseñado para ahorcar a Mardoqueo. Lo odiaba tanto que estaba esperando los minutos, los segundos para matar a Mardoqueo y ahorcarlo en esa horca gigantesca que él había construido. Sin embargo, los planes de Amán no salen como él espera. Si ustedes leen la historia en el libro de Esther, no la vamos a leer esta tarde, resulta que la esposa favorita del rey Artajerjes, la reina Esther, ellos no lo sabían, pero resulta que la reina Esther era judía y adicionalmente era sobrina de Mardoqueo, sobre todas las cosas. Entonces, el plan de Amán se descubre y la reina Esther intercede por su pueblo, intercede ante el rey Artajerjes y por una serie de acontecimientos, como dice el dicho, el tiro le salió por la culata y el rey termina muy enojado con Amán, termina haciendo otra ley que termina invalidando de cierta manera lo que sucede con esta ley anterior que habían realizado, una larga historia. Y Amán, que había construido esta horca gigantesca para ahorcar a Mardoqueo, el rey ordena que Amán sea ahorcado, sea colgado en la horca que él mismo había construido en su propia casa. Eso, por ejemplo, es una ironía. Amán estaba esperando los segundos para utilizar su horca nueva para ahorcar a Mardoqueo y sin embargo el plan no sale como él espera y el mismo Amán termina siendo ahorcado en la trampa, en la horca que él había mandado construir. Este es un ejemplo de algo irónico. O sea, hay muchas ironías en la Biblia. ¿Y por qué menciono esto o por qué trato o comienzo con este tema de la ironía, tanto en la Biblia como en la vida cotidiana? Menciono esto porque en la historia que acabamos de leer, en este pasaje del Evangelio de Juan, acabamos de leer la ironía más grande que ha pasado en toda la historia humana. Nosotros leímos en estos versículos la conspiración más perversa, más horrible de la historia. Vemos cómo los líderes religiosos judíos, los fariseos y los saduceos, se juntaron, planearon, decidieron asesinar a la persona más santa, más bondadosa, más inocente que haya caminado en la tierra, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Es la conspiración más terrible, más perversa, es el pecado más grande que ha hecho la humanidad en toda su historia. En estos versículos vemos cómo ellos conspiran, se juntan, planean, deciden matar, entregar a la muerte, hacer todo un plan para que Jesús muera lo más pronto posible. Uno puede ver esta historia desde el punto de vista humano y uno puede ver los acontecimientos históricos, por así decirlo, pero este no es el único lado de la historia y ese es precisamente donde comienza, donde podemos ver la ironía en este pasaje. Lo que ellos no sabían al estar planeando esto, irónicamente, es que detrás de ese plan perverso, detrás de su odio, detrás de ese espíritu asesino que ellos tenían para tratar de asesinar al Señor Jesucristo, detrás del pecado y detrás del odio de estas personas, se encontraba el Dios de amor. Y ellos en su plan malvado estaban sin saber y sin querer cumpliendo el plan amoroso de Dios, de enviar a su único hijo para que muriera por los pecados del mundo. Sin saberlo, sin quererlo, estos hombres perversos, estos hombres malvados, estaban cumpliendo con el plan de Dios para salvar a la humanidad. La historia de Jesús, de cierta manera, todos la conocemos. No estoy diciendo ningún spoiler. Todo el mundo sabemos, conocemos esta historia. No hace falta ser cristiano para saber que Jesús de Nazaret, eventualmente, a las semanas de este acontecimiento, iba a ser arrestado en Jerusalén, juzgado en la madrugada y en la mañana, entregado a las autoridades romanas, torturado y eventualmente colgado en una cruz y muerto. Cualquier persona, no importa qué tan poco religiosa sea la persona, ya sabe de antemano esta historia. La pregunta importante y la pregunta que quiero resolver o que quiero contestar el día de hoy es, ¿por qué? Ya sabemos que Jesús murió en una cruz, fue crucificado y murió. La pregunta importante es, ¿por qué? ¿Por qué murió Jesús? Yo les pregunto esto a ustedes, ¿por qué murió Jesús? Si uno le pregunta a alguien
a un profesor de historia, a algún maestro quizás que ustedes tengan en la facultad o en la universidad que conozca historia, que conozca el mundo antiguo, si uno le pregunta, bueno, ¿por qué murió el Señor Jesucristo? Cualquier persona, tanto religiosa como no religiosa, desde el punto de vista humano, podría apuntar a esta conspiración. Jesús, por lo que dijo y por lo que hacía, aun si no hay mucho acuerdo entre los, entre comillas, estudiosos o eruditos sobre lo que Jesús hacía o decía o lo que sea, todo el mundo está de acuerdo que las autoridades, tanto judías como romanas, no les agradó y llevaron a cabo esta conspiración para asesinarlo. Desde el punto de vista humano, esos factores son los que incidieron en la muerte de Jesús de Nazaret. Pero hay algo más, que es precisamente lo importante, lo crucial en esta historia. Desde el punto de vista humano, es la conspiración de estos hombres lo que llevó a Jesús a la muerte, pero había un actor más importante, superior a todos ellos. Desde el punto de vista de Dios, el Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por la salvación de los hombres, por tu salvación y por la mía. Y esa es la ironía más grande de la historia de la humanidad. Estas personas, sin saberlo, estaban llevando a cabo el plan de Dios. Quiero en esta tarde ver ambas perspectivas y quiero que ustedes vean cómo es que se conjuntaron precisamente en este acontecimiento. Vamos a comenzar por lo más básico, por lo más elemental. Vamos a comenzar con la perspectiva humana. Desde el punto de vista humano, vemos a varios actores en esta historia. Vamos a ver qué aconteció. Vamos a ver la perspectiva humana. Comenzamos en el versículo 45. Dice, por esto, ¿por qué? O de dónde, o cómo es que sucede toda esta serie de acontecimientos. Si recuerdan, en la semana pasada que compartió mi hermano, el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Si ustedes van un poquito más atrás, desde el versículo 43, dice que Jesús, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera, y el que había sido muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro tenía 4 días muerto, todo el mundo era testigo que Lázaro estaba muerto y ya está pudriéndose en la tumba, y Jesús llega a la tumba de Lázaro y con su voz poderosa, con su autoridad divina, le dice a Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto vivió, sale de la tumba vivo. Este acontecimiento es tan grande, tan impresionante. Es el clímax de los milagros del Señor Jesucristo, de su ministerio público, que llega una gran conmoción entre el pueblo. Versículo 45. Por esto, precisamente, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Una gran multitud quedó convencida. Este milagro no solo fue espectacular, no solo fue poderoso, fue público. Muchas personas vieron lo que Jesús hizo, muchos creyeron en él. Sin embargo, no todo el mundo creyó en él. Dice versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los fariseos era uno de los grupos religiosos que tenía mucha influencia en el pueblo. El otro grupo eran los saduceos. Varios de los saduceos eran sacerdotes, es el grupo que vemos en estos pasajes. Y esto ocasionó un problema para ellos. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. La resurrección de Lázaro fue la gota que derramó el vaso. ¿A qué me refiero con esto? Si han puesto atención en las semanas anteriores, ya por casi 3 años o poco más de 3 años, el Señor Jesucristo ha estado en conflicto constante con las autoridades judías, tanto con los fariseos como con los saduceos. Jesús cada vez hace más señales, empieza a tener un ministerio más influyente en aquella región. Los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, se van oponiendo en grado cada vez mayor a su autoridad, a su mensaje, a su persona, hasta que finalmente esa confrontación llega a este punto. Los milagros que Jesús hace no podían ser negados, no podían ser minimizados, no podían ser ignorados. Ya no podían ellos simplemente quedarse viendo en este conflicto. Lo que Jesús hizo
al resucitar a Lázaro entre los muertos, causa una conmoción tan grande en el pueblo que ya no pueden ellos quedarse quietos. Esta confrontación, esta enemistad que ellos tienen con Cristo, llega al punto máximo. Esta es la gota que derramó el vaso y ya no están dispuestos a que eso continúe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los motiva o qué es lo que ellos temen o argumentan en este pasaje? Dice el versículo 48, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. ¿Cuál era el conflicto o qué es lo que ellos están temiendo? Dice, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Lo que ellos temen, había varios motivos por los cuales ellos están enojados y están queriendo matar a Jesús. Pero al menos de los saduceos y de los sacerdotes especialmente, que eran los que controlaban la ciudad de Jerusalén y el templo, ellos tienen miedo que la popularidad de Jesús se salga de control, se le salga de las manos. Jesús ha afirmado ser el Mesías. De manera directa le han preguntado, de manera directa lo ha confirmado. Y aunque Jesús no es el Mesías que el pueblo está pensando, y eso eventualmente el pueblo se da cuenta, sin embargo, el temor que tienen los sacerdotes y los fariseos es que la gente empiece a aclamar, empiece a exaltar a Jesucristo como Mesías, como Rey. Eso es lo que significa la palabra Mesías, entre otras cosas. Y ellos tienen miedo que el pueblo, ya sea con el apoyo o sin el apoyo de Jesús, pero que el pueblo en este fervor mesiánico empiece a levantar una revolución, empiecen a agarrar armas, que empiecen a armar un alboroto contra los romanos, que intenten organizar una rebelión contra los romanos. Y si ustedes conocen un poquito de historia, el Imperio Romano era el imperio más grande que había en su época y el ejército más poderoso del mundo en ese momento. El temor que ellos tienen es que llegara el Imperio Romano y aplastara esa rebelión. Y al aplastar esa rebelión, no solo destruyera la ciudad o pusiera en peligro el templo. Estos líderes religiosos realmente eran más políticos que religiosos, en el aspecto que el puesto que ellos tenían, especialmente el sumo sacerdote, no lo habían ganado por ser hombres piadosos, no lo habían ganado por ser hombres de devoción o de entrega hacia Dios, lo habían ganado porque eran políticos, porque estaban del lado de los romanos, porque ellos era lo que hacía que Roma no tuviera que involucrarse directamente con el pueblo, ellos controlaban al pueblo y le daban resultados a los romanos. Si el pueblo llegase a levantarse contra los romanos iban a aplastar esa rebelión y a ellos los iban a quitar de ese puesto de autoridad que ellos tenían. Lo que los motiva o lo que los asusta de todo esto es que ellos pudieran perder su privilegio, su poder, su autoridad que ellos habían ganado a través de este convenio político con los romanos. Ya Jesús no podía ser no podía ser un rabino ignorado. Jesús era una amenaza directa para ellos, o al menos eso piensan ellos, que Jesús es una amenaza directa para ellos y están decididos a ponerle un alto. Dicen ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con este hombre? Ya no podemos negar, no podemos contradecir, no podemos argumentar que lo que está haciendo es mentira. Todo el mundo se le consta, todo el mundo lo está viendo. ¿A qué solución llegan? ¿Qué decisión toman ellos para solucionar este problema de Cristo? Vamos a ver versículo 49 al 50. Dice que, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. De todos estos hombres, el que tenía la posición de mayor autoridad y cuyo puesto estaba en más peligro en caso de que algo saliera mal con el pueblo, era Caifás, el sumo sacerdote. Caifás había ganado este puesto no por ser de la familia sacerdotal, no por ser un hombre piadoso ni por ser un hombre entregado al Señor y devoto de la ley. Caifás había ganado este puesto meramente porque era un político. Se había llevado muy bien con el gobernador, con Pilato. Pilato lo había dejado en ese puesto. Caifás ya llevaba 18 años aproximadamente para ese entonces en ese puesto. Y él no estaba dispuesto a que nadie le quitara ese poder que le había conseguido. De una manera terrible, o sea, de una manera cruel, grosera, inclusive con sus propios colegas, les dice versículo 49, ustedes no saben nada. Prácticamente les dice tontos, ustedes no saben nada, bola de ignorantes, básicamente es lo que Caifás les está diciendo, con la mayor arrogancia posible. Y Caifás hace esta declaración, versículo 50.
Ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué es lo que propone Caifás? Muy sencillo. Hay que matar a Jesús. Pone en peligro nuestra autoridad, pone en peligro lo que hemos ganado. No queremos que esto se salga de control. Ya no hay manera de utilizar otra táctica con él. Hay que matarlo. Esa fue la resolución de Caifás. Caifás no tenía problema en absoluto. El plan de Caifás era muy sencillo. Para Caifás la solución era, vamos a sacrificar a este hombre inocente, porque no ha pecado, no ha hecho nada en contra de ellos. Vamos a sacrificarlo, lo entregamos para que muera y nosotros nos libramos de él y este problema se acaba. Desde la perspectiva humana, si vemos esa historia meramente desde la perspectiva humana, Jesús fue entregado por la envidia, por el odio, por el temor de estos líderes judíos. Si vamos a Mateo 27, 18, el Evangelio de Mateo es muy claro sobre los motivos. Dice Mateo 27, 18. Dice que Pilato, porque él, Pilato, sabía que lo habían entregado por envidia. No querían que esta popularidad de Jesús siguiera creciendo, que se le saliera de control, que fuera en contra del poder y del privilegio que ellos habían obtenido. Por envidia lo habían entregado. No solo es por la envidia de los judíos, también las autoridades romanas estuvieron involucradas. Si vamos al Evangelio de Lucas, vemos cuál fue la respuesta del gobernador. Lucas capítulo 23, versículo 20 al 25. Ellos lo entregaron con Pilato, el gobernador romano. Dice Lucas 23, 20. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, a Barrabás, pero entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Humanamente hablando, estos fueron los factores que llevaron a la muerte a Jesús de Nazaret. El odio, la envidia, la conspiración de las autoridades judías y la presión que ellos ejercieron sobre las autoridades romanas, en este caso Pilato. Si tú le preguntas a cualquier profesor de historia, que sea un incrédulo, que no sea cristiano, te puede indicar claramente que estos son los factores que llevaron a la muerte a Jesús, humanamente hablando. Si nos quedamos ahí, si la historia únicamente la leemos hasta este versículo y la vemos meramente con esos ojos humanos, la muerte de Jesús, si bien trágica y triste, es totalmente irrelevante para nosotros. Sí, es una historia triste, es una historia trágica, pero si la muerte de Jesús únicamente conllevara esos factores, sería totalmente irrelevante. Es como la muerte de cualquier otro hombre mártir en la historia, así como Martin Luther King fue asesinado, como Gandhi fue asesinado, pues Jesús sería otro mártir más de la historia. Un hombre que por conspiraciones de la gente en poder fue asesinado brutalmente. Hasta ahí sería toda la historia que tendríamos que contar. Sin embargo, y eso es precisamente el punto que un humanista, que alguien secular, que alguien que no es cristiano no puede entender y que únicamente por la palabra de Dios podemos comprender, es que hay algo más en esta historia. Hay una buena noticia. La muerte de Jesús, si únicamente estuviera involucrado estos factores humanos, sería una tragedia, sería una historia trágica más en la historia humana. Sin embargo, la muerte de Jesús es la mejor noticia para todos los seres humanos, porque hay algo más involucrado. Lo que los hombres habían planeado para mal, Dios lo encaminó para bien. Caifás y el concilio, sin que ellos supieran, estaban cumpliendo el plan del Dios de amor para salvarte a ti y a mí. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? Vamos a seguir leyendo ahí, Juan 11. Dice versículo 51. Ahora vamos a ver la perspectiva de Dios. Juan 11, 51. Ahora bien, no dijo esto, o sea, estas palabras que Caifás dijo, no los dijo de su propia iniciativa,
sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. De manera irónica, ¿se acuerdan lo que hemos mencionado acerca de la ironía? De manera irónica, las palabras de Caifás iban a tener un significado más profundo que lo que el mismo Caifás pensaba. Lo que él dijo no tenía idea en absoluto que iba a resultar en algo mucho más importante y profundo que lo que Caifás estaba pensando en ese momento. Dice el versículo 51 que siendo el sumo sacerdote profetizó que Jesús iba a morir por la nación. ¿A qué se refiere? No significa necesariamente o no en el sentido de que el Espíritu Santo estuviera en ese momento hablando por Caifás. Lo que significa, o lo más probable que esto signifique, es que esas palabras de Caifás, si bien él las dijo de una manera perversa, las dijo con una mala intención, las palabras que Caifás estaba pronunciando en ese concilio reflejaban, estaban explicando, aun si ellos no entendían, estaban reflejando lo que Dios estaba planeando. Jesús iba a morir por la nación. Uno puede pensar, ok, entiendo que Caifás y que los líderes religiosos quisieran que Jesús muriera. Es obvio, porque ellos quieren que Jesús esté muerto. La pregunta ahora importante es, ¿por qué Dios quisiera eso? ¿Por qué Dios quisiera que Jesús muriera? Entiendo que esto vino del mal corazón de Caifás, pero ¿por qué tales palabras podrían venir de Dios? ¿En qué sentido reflejarían lo que Dios quería? ¿Quería Dios que Jesús muriera? Es una pregunta extremadamente importante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quisiera que algo así sucediera? Bueno, te voy a decir primero una mala noticia. La Biblia nos enseña, y la Biblia es muy clara al respecto, que tú y yo estamos en un gran problema. Primero que nada. La Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Tú has pecado, yo he pecado, todos hemos pecado. Y por consecuencia, dice Romanos 3:23, estamos destituidos, no alcanzamos, dice otra traducción, estamos separados, estamos hechos fuera, expulsados de la gloria de Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia por el pecado, es la muerte. Ese es el problema que tú tienes esta tarde. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, si tú no estás en Cristo, si tú no has nacido de nuevo, esta paga, esta condenación del pecado está sobre tu cabeza. Es lo que el pecado merece. Tú y yo estamos en un problema porque somos pecadores. Todos lo somos, en mayor o menor medida, en diferente manera, en diferente grado, pero todos nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Dice Isaías capítulo 53. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. ¿Se acuerdan la imagen que vimos cuando vimos Juan capítulo 10? Creo que lo predicó David Páez. Cómo Dios nos compara con ovejas. Otra vez aquí en la Biblia se nos vuelve a comparar con ovejas. Todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos. Eso es el pecado. Nos alejamos de Dios. Todos nosotros nos descarriamos, nos perdemos como ovejas. Cada cual eligió su propio camino. ¿Qué es lo que trae como consecuencia el pecado? La muerte, la separación de Dios, el infierno. Ahora la pregunta importante o lo que uno podría pensar es, ok, entiendo que yo merezca eso, pero ¿por qué Dios quisiera entonces que Jesús muriera? Varias veces dice la Biblia que Jesús no conoció pecado. Dice el apóstol Pedro que Jesús nunca hizo pecado, que no se halló engaño en su boca. Dice el apóstol Juan que en él no hay pecado, no hay pecado en él. Jesús mismo, enfrente de todo, les dijo a los judíos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién puede apuntar que yo haya hecho algo mal? Nadie podía hacer eso.
De todos los seres humanos que han caminado sobre la faz de la tierra, Jesús es el único ser humano que jamás ha pecado. Es el único que no merece la muerte, que no merecía la muerte. ¿Por qué Dios quisiera que Jesús muriera? ¿Por qué las palabras de Caifás serían las palabras de Dios? Bueno, si leemos Isaías 53, vemos la razón por la cual Jesús murió. Si vemos Isaías 53, versículo 4, ciertamente Él, y se refiere a Jesús este pasaje, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Por qué por qué Dios quería que Jesús muriera? ¿Cuál era su plan? ¿Por qué murió Jesús? No murió por sus pecados. Él no hizo ningún pecado para merecer la muerte. Él murió por nuestros pecados. Ese es el plan de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Dice otra vez Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, no los de Él no merecía ninguno. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. ¿Por qué Dios envió a su Hijo a morir? ¿Por qué quisiera Dios que Jesús muriera en una cruz? Para salvarte a ti y a mí. Eso es lo irónico de este pasaje, es lo irónico de esta historia. Si ustedes ven las frases, ven las palabras que Caifás está diciendo, vemos que Caifás tenía una intención al decirlas, pero Dios tenía una intención totalmente diferente. Caifás había profetizado que Jesús iba a morir por la nación. ¿A qué se refería Caifás cuando él decía esto? Pues Caifás decía, no, pues matemos a Jesús en lugar de que los romanos se levanten contra nosotros. Pero ¿qué era la intención de Dios detrás de esas palabras? Que Jesús iba a morir en el lugar de los pecadores. Para Caifás, que Jesús muriera por la nación era que mataran a Jesús para que los romanos no destruyeran Jerusalén. En la mente de Dios, que Jesús muriera por la nación era que Jesús iba a morir en lugar de todos los pecadores. Caifás le dice al concilio, es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lo que Caifás se quería referir o lo que Caifás estaba pensando es no, que maten a Jesús y no nos maten a nosotros. Es mejor que Jesús muera y no que nosotros muramos. Pero en la mente de Dios, que era mejor que este hombre muriera y no que toda la nación perezca, lo que Dios deseaba, lo que Dios estaba pensando era, es mejor que muera mi hijo a que tú te vayas al infierno. Mismas palabras, las palabras de Caifás, de manera irónica, fueron las palabras de Dios. La intención de Caifás era perversa, era maligna, pero detrás de ese plan perverso, de ese plan maligno que ellos estaban fraguando, el Dios de amor estaba enviando a su único hijo para que muriera en la cruz por tus pecados. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios prefirió entregar a su propio hijo a que sufriera, a que muriera en la cruz, para que tú no te fueras al infierno, para que tú no te pierdas. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que Él entregó a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Caifás quería que Jesús muriera para conservar sus privilegios. Jesús dejó sus privilegios como Dios, como hijo de Dios, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por amor a ti y por amor a mí. Esa es la ironía más grande de la historia.
La pregunta final, o como quiero finalizar este mensaje, si ustedes han puesto atención en el Evangelio de Juan hasta el momento, hablando de ironías, todo lo que Jesús realiza, si han puesto atención, todos los milagros de Jesús causan una división entre las personas. Algunos, o más bien todos, perdón, ven las señales que él hace, algunos deciden creer en él, algunos ven esos milagros, ven esas señales, escuchan las palabras de Cristo y como el apóstol Pedro le dicen a Jesús, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero, por otro lado, hay personas que ven los milagros y como estos fariseos, saduceos, religiosos y como mucha gente del pueblo, aún así deciden rechazar de manera voluntaria, de manera consciente, lo que están viendo acerca de Jesús. Mi pregunta final para ti es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Has visto ya 6 milagros, 6 señales del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? La última señal, la más importante de todas, o bueno, la penúltima, todavía sigue la propia resurrección de Jesús más adelante, pero el clímax de este ministerio del Señor Jesucristo, la resurrección de Lázaro, has visto todos los milagros de Jesús. En todos ellos, Jesús ha manifestado su gloria, te ha enseñado quién es Él, y el mensaje de Jesús es muy claro. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? Eso le preguntó Jesús a Marta y eso te lo pregunto yo aquí en esta tarde. ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Quieres aceptar esta salvación? ¿Quieres aceptar esta vida eterna? Lo puedes hacer esta misma tarde. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, lo puedes hacer aquí mismo, donde estás. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, dice tu palabra, Señor, que tus caminos no son nuestros caminos, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y así como está tan alto el cielo de la tierra, Señor, así son tus pensamientos de nuestros pensamientos, Padre. Sin saberlo, sin quererlo, Padre, estos hombres perversos, malvados, Señor, asesinaron, mataron al Hijo de Dios, Señor, pero detrás de todo eso estabas tú, Señor. Tú entregaste a tu único Hijo a que muriera en la cruz por nuestros pecados, Señor, a que pagara el castigo que nosotros merecíamos, Padre, el castigo que nuestro pecado merece, Señor, para poder salvarnos, para darnos vida eterna, para llevarnos a ti. Yo te pido, Padre, por las personas que están escuchando este mensaje, Señor, jóvenes, señoritas, Señor, adultos, hombres, mujeres, Padre, todos. Si hay alguien, Padre, que no le ha entregado su vida a Jesucristo, Señor, si no ha abierto su corazón, Padre, yo te ruego, Señor, que tú lo traigas a Cristo esta tarde, Señor. Que puedan arrepentirse de sus pecados, que puedan aceptar al Señor Jesucristo, Señor. Que lo puedan recibir en su corazón, Padre. Yo te suplico todo esto, Padre, y te lo agradezco, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.